esta tarde. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú harás en esta tarde, bendito Señor. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. ¿Están oyendo todos bien? Si alguno no, por favor. Bueno, voy a empezar hoy. Voy a darles un tema que no sé, yo creo que no, ayer en la tarde di en Iglesia Colombia, y voy a darlos a ustedes porque me pareció importante que cada uno que nosotros, que sea para nosotros también. Entonces, porque fue un tema que me dio el Señor y que el Señor habla de que nosotros llevamos de pronto un tiempo, con los 2 años que han pasado, como repitiendo un poco todas esas cosas, ¿verdad? Y diciendo, es que los 2 años que pasaron fueron complicados, Y si nosotros miráramos, realmente no fueron complicados, fueron tiempos en que el Señor sí cambió cosas, que unas nos dolieron muchos, otras, porque a veces los cambios no son complicados para nosotros porque nos sacan de comodidad, nos sacan de muchas cositas, pero si vamos mirando decimos, Dios, tú sabías por qué lo hacías. ¿Mm? El tema en esta tarde es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo lo he tomado exactamente de la palabra. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros creemos que es como una frase que todos decimos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y entonces lo repetimos. Pero una de las cosas que tenemos que pensar, ustedes y yo, es, si yo lo digo en este momento, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pensar en nuestro corazón, realmente hay eso tan difícil que yo no he podido como superar o llevarlo adelante o decir, porque es que a veces tenemos cositas que cogemos como costumbre y no nos damos cuenta. Porque decimos, oramos, como yo siempre he dicho, yo creo que la iglesia es totalmente una iglesia de oración, una iglesia que ha aprendido a orar, una iglesia de bendición, ¿verdad? Y que ustedes saben orar. Pero a veces tenemos una cosa, que oramos y como esa situación o esa circunstancia, usted llámela como quiera, se la hemos clamado mucho al Señor y no hemos tenido todavía la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, Señor, pero como usted oró, y entonces usted como que retoma eso en un momento y dice, no, Señor, pero yo creo que esto no se da, es que esto está muy complicado. Si hay algo que el Señor, hay 3 cositas que voy a poner antes de compartir los 3 ejemplos. Nosotros no tenemos que creer que esta generación o este tiempo que estamos viviendo es terrible. Y entonces que esto aquí no hay arreglo. No, la palabra de Dios es para todos los tiempos, no se le olvide. La palabra de Dios es para todos los tiempos. ¿Mm? También a veces decimos, no, es que mis problemas son demasiado difíciles para que el Señor los solucione. Entonces, voy a volver a repetir, tú hiciste la oración, tú buscaste la palabra, pero ¿qué pasó? En un momento, cuando yo termino la oración, digo, no, este problema es muy complicado, yo no creo que me lo pueda resolver. ¿Qué pasa? Usted acaba de cancelar. Porque entonces, si el título que tenemos hoy, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pues yo estoy diciendo todo lo contrario de esa palabra. ¿Mm? También hay otro punto que es, acudimos a ideas y métodos de hombres para tratar con los problemas en lugar de creerle a Dios por las respuestas.
En ese momento, como se están inventando tantas cosas, porque esa es la verdad, se están inventando tantas cosas. Entonces uno dice, no, dicen que hagamos esto. Yo lo voy a hacer y ahí juntico voy a orar. No, porque es que tu confianza está en el Señor. Entonces es donde yo tengo que volver a la palabra y decir, la palabra dice esto y esto es lo que yo voy a obedecer, con lo que yo voy a caminar, con lo que yo voy a ser bendecido. Yo colocaba un ejemplo de Isaías 54:17, que si quieren vayamos allá para empezar a mirar el tema. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada. Pero yo quiero que cada uno de ustedes tomemos esta palabra y la vamos a declarar para nuestro país. Ninguna arma forjada contra nuestro país prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra nuestro país en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Pero aquel, miren en la otra traducción, pero en aquel día venidero, ninguna arma que ataque mi país triunfará. Y si quiere, mi país, Colombia, no va a triunfar. Silenciarás cuanta voz se levante para acusar mi país. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto lo tenemos que hacer tú y yo como creyente. Porque nosotros no le podemos decir a los que están en el mundo, mire, esto es lo que hay que hacer. Pero nosotros sí podemos prestar nuestras rodillas. Y podemos orar y declarar victoria. Y con el tema del día de hoy, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Para el Señor no hay difícil, no hay nada difícil, y va a colocar el gobernante de bendición. Bueno, si nosotros miramos todo lo que está ocurriendo, respecto a lo que ya está por venir de las elecciones, el Señor está haciendo cosas espirituales. Bueno, está haciendo cosas espirituales. Pero lo tenemos que mirar en el área espiritual. Bueno, lo tenemos que mirar en el área espiritual. Entonces vamos a ver los 3 ejemplos en esta tarde. El primero va a ser Sara. Bueno, el primero va a ser Sara. ¿Qué pasa? Sara, acuérdense que para ella era muy complicado lo que estaba pasando. Lo vamos a ver. Vamos a ir a Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero si nosotros nos devolvemos al 13, ¿qué pasa? El Señor, ¿qué le dice a Génesis 18:13? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjense ustedes que aquí lo que estaba diciendo anteriormente en las preguntas se empieza a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros resumir de lo que está hablando Sara, que las cosas que nos parecen imposibles hacer para nosotros, Dios las encuentra muy fáciles.
Dios las encuentra muy fáciles y ahí está la respuesta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, piense usted en esta tarde, en esa situación que a usted le parece un imposible, que usted dice, me parece un imposible hacer, o que pase algo, o que yo tenga una respuesta. Que hoy sea el día en que tú no vas a volver a decir eso. Que las cosas que nos parecen imposibles son posibles. Vamos a acabar con ese punto del imposible. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos en este momento hablando. Dios las encuentra muy fáciles. Dios las encuentra muy fácil. Bueno, entonces, ¿qué más tendríamos que pensar ahí? Por eso podemos confiar en todas sus promesas. No tenemos que comprender cómo las cumplirá. No tenemos que comprender cómo las cumplirá. Yo creo que eso todos somos curiosos. Yo ahí sí entro, yo también. Yo a veces le digo al Señor, cuando estoy orando, yo le digo al Señor, ay, tú no me puedes contar un pedacito de lo que va a pasar. Y el Señor de pronto lo hace leer a un versículo, le manda, pero Él dice, te vas a estar quietica que yo te voy a contar en tu momento. Pero, ¿qué es? No tenemos que comprender cómo las cumplirá. Cuando nosotros estamos, como estaba Sara, ¿qué pasa? Estando la parte negativa que manejaba Sara, que ella decía, no nos va a poder y nos va a poder, y es que, bueno, y ya sabemos toda la historia de todo lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque yo creo que primero que todo ella tenía un poquito de afán, ¿no? Que es el mismo mal de todos nosotros. Esperar no nos gusta mucho. Y a veces nos toca esperar más. ¿Por qué? Porque en un momento, ¿saben qué hacemos? Metemos la cucharadita y demoramos las cosas. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice esperar, no, a ninguno nos gusta esperar. Uno quisiera que hoy hacemos la oración y mañana sea respondida. Y entonces empezamos a ver qué hacemos, como les decía en la pregunta, buscando cosas que no son de Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender en esta tarde que a Dios le encanta hacer lo imposible. A Él le encanta. Realmente lo único que Él exige para actuar en nuestras vidas es una fe, óigame, no es una fe que esté en consonancia con la verdad de su palabra. Entonces, aquí el Señor dice, ¿qué nos está diciendo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, Señor, para ti no hay nada difícil. Papito, y yo quiero, ¿qué más le agregaríamos aquí? Yo lo quiero hacer conforme a la voluntad tuya. Entonces empieza también a hacerse la otra. ¿Y cómo será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Realmente la voluntad de Dios es lo que dice la palabra. Y se hará así, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que creer que lo hará y obedecerle. Solo tenemos que creer que Él lo hará y obedecerle. Pero aquí vemos cosas tan sencillas que uno dice, no, esto es fácil, esto no tiene problema, esto yo lo voy a hacer. Pero yo le digo, póngase y verá, hagamos. Nosotros empezamos, no, esto es imposible, yo no sé qué hacer. Pero hoy el Señor nos dice las cosas que parecen imposibles, Dios las encuentra muy fáciles. Él las encuentra fáciles. Por eso podemos confiar en todas las promesas que nos ha dado. Y quiero decirle que cuando montaba este tema, el Señor me decía que hay muchas promesas
que nosotros hemos dejado por ahí, porque como no nos las ha contestado usted como, y soy la primera que tengo que decirlo, no, como que fue que yo entendí mal, yo ya con esa promesa no, y la dejo ahí quieta, esa promesa se va a cumplir en tu vida. Bueno, no tenemos, fíjense, que comprender cómo las cumplirá. No, nosotros no. Señor, yo tengo toda la confianza puesta en ti. Y tú, papito, tú vas a hacer. ¿Mm? Solo tenemos que creer. ¿Mm? Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer que lo hará y obedecerle. No más. Bueno, entonces piensa en todas esas cositas y piensa, siéntete consentido y consentida por el Señor en esta tarde. A Dios le encanta hacer lo imposible. Lo único que Él exige para actuar en nuestras vidas es una fe que esté en consonancia con la verdad de su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que aquí me gusta mucho porque dice que pese a sus desaciertos y a su persistente falta de fe, Sara fue testigo de que Dios convierte lo imposible en realidad. Voy a volvérselo a repetir. Pese a sus desaciertos y a su persistente falta de fe, ¿sí? Sara fue testigo de que Dios convierte lo imposible en realidad. Qué rico, yo me siento consentida, me siento amada por el Señor en este momento. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tenemos desaciertos. Porque todos hasta en un momento hemos llegado a decirle al Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Sí? Pero Sara fue testigo de que Dios convierte lo imposible en una realidad. Y nosotros podemos ser testigos de lo mismo. Y yo te aseguro que si nosotros nos devolviéramos un poquito, en donde creíamos que todo era un enredo, ha sido una bendición. Bueno, entonces piense usted en esta tarde y siga pensando ya en qué realmente yo le he dicho al Señor muchas veces, papito, esto no hay, no sé, ese no es problema mío. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada difícil. Y papá, yo me voy a proponer hacerlo, a dejar de pensar y muchas veces a pensar, ay, esta será la solución, aquella será la solución. No, simplemente tu palabra dice que hay para Dios alguna cosa difícil. Y vamos a ver un segundo ejemplo, que lo vamos a ver en Jeremías 32, 17. Aquí, en este capítulo, me gustó mucho lo que habla. Ahí, ustedes saben, Jeremías tuvo que batallarla duro porque Jeremías era un profeta, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué pasaba? Él venía y profetizaba, decía todo lo contrario. Pero me llamó tanto la atención que pues él había batallado y todo, y uno dice, ay no, él es profeta, él debe estar creyendo todo lo que el Señor le dice, ¿verdad? En ese capítulo, Jeremías le cuestiona al Señor una cosa. Resulta que allí el Señor lo manda a comprar un campo y allí los caldeos estaban atacando. Entonces, él como que empieza, fíjese usted, él que estaba llevando la razón, que caminaba de la mano del Señor, y le pasó igual que a ti y a mí. Y entonces él hace una oración que dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjese cómo ora. Pero él en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Estaba cuestionando lo que el Señor le había mandado hacer.
porque él decía, pero si estamos en una guerra, los caldeos no son los, pues, los non plus ultra. ¿Mm? Y entonces, fíjense ustedes, y quiero llevar ese ejemplo para que vean, esto ya era el capítulo 32 de Jeremías, o sea, él ya había caminado, ya le habían hecho bastantes cosas, pero pasa exactamente igual. Él había visto cómo toda la parte profética que le daba él se había cumplido. Toda se había cumplido, que eran unos desobedientes de miedo a quien se los tenía que dar, era otra cosa. Pero se había cumplido todo lo que el Señor le había dicho a él. Pero cuando le dice esto, él empieza a cuestionarse y a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Mm? Y miren ustedes Jeremías 32, 25, 26 y 27. Y miren, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Sí? Él estaba diciendo, Señor, yo creo que estás como equivocado, yo creo que esto no es así. ¿Mm? Y mire lo que hace el Señor. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fíjese usted que si nosotros miramos ahí, nosotros somos iguales. ¿Mm? Nosotros, el Señor acaba de hacer este milagro y entonces yo me paso aquí y digo, no, yo creo que este lo hizo, pero este no. El Señor quiere bendecirte. Nosotros nos tenemos que grabar que somos más que vencedores, que estamos caminando en victoria, que caminamos de gloria en gloria, ¿verdad? Pero nosotros somos iguales. Así como el Señor le había dado a Jeremías 32 capítulos, que no pude encontrar, yo quería ver esos 32 capítulos en cuántos años había sido. Y fíjense ustedes, él había recibido y recibido y recibido, pero él tuvo un momento en que también dudó. Entonces somos iguales. Pero tenemos que entender que el Señor tiene un propósito para todo lo que nos manda a hacer. Ojalá lo ponga bien subrayadito en sus notas. El Señor tiene un propósito para todo lo que nos manda a hacer. Propósitos a veces que nos dan mucho gozo, hay otros que nos dan poquito gozo, hay otros que uno dice, ¿será que sí lo hago o no lo hago? Pero hoy entendamos que el Señor tiene un propósito para todo lo que nos manda a hacer. ¿Qué tendríamos que recordar aquí? Nada es difícil para Dios. Vuelva a pensar esa lista o esa situación especial o eso con lo cual usted ha batallado tanto y dígale en esta tarde con ese corazón realmente delante del Señor y dígale, nada es difícil para ti, mi Señor. Tú sabes, y ojalá le susurre ahorita al oído al Señor. Mira, papito, tú sabes esta situación, la he batallado, he hecho, he puesto, me he arrodillado, he ayunado. Dígale porque el Señor entiende. Pero papito, hoy te digo y lo creo, lo hablo con mis palabras, lo dejo en mi espíritu. Nada es difícil para Dios. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Voy a someterme a Él y lo voy a ver obrar a mi favor. Me voy a someter a Él y lo voy a ver obrar. Cuando yo le digo, usted se va a someter a Él porque lo va a ver obrar a su favor, ¿cómo se va a someter? Con lo que dice la palabra. La palabra, ¿qué dice? Ponía un ejemplo y que siempre se lo pongo también a ustedes. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
me voy a someter a esa palabra, la voy a creer, la voy a declarar. Y Señor, gracias porque todo está en la mano tuya. Bueno, y un tercer ejemplo es María. María, ¿qué pasa? María, cuando uno lee toda la historia de María, realmente ¿qué pasa? Y es bueno recordarlo porque aquí, ¿qué vemos? María, en la época de María, cuenta la historia que la edad normal para comprometerse al matrimonio eran los 13 o 14 años. Es muy probable que ella fuese una jovencita cuando José le pidió que se casara con él. Hasta aquí todo está perfecto. ¿Qué pasa? Sin embargo, hubo un momento en que todo le cambió. Que yo creo que en el primer momento, yo creo que ella lo recibió y dijo, uy, no, todo esto me cambia, esto será para bendición, no será para bendición, ¿cómo será? Pero ahí empieza, vamos a ver, Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Pues yo creo que eso sí, si a uno se lo dice así, debe ser muy emocionante porque uno dice, bueno, ¿qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? Pues yo me emocionaría mucho, pero vaya usted al versículo 31 del mismo Lucas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yo creo que ahí sí ya empieza uno, ¿no? A decir, bueno, Señor, ¿y esto como para dónde va? Ahí yo creo, ahí vienen muchas cosas que se necesitan. Y vamos al 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tú encuentras varias cosas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero yo aquí, leyendo, escudriñando la palabra, María se mantuvo en su fe. Tenía que ser, ella debía ser una persona muy pegadita al Señor, ¿verdad? Porque ella sabía que había oído la palabra de Dios que le fue hablada y creyó que Él proveería lo que ella necesitase para hacer su voluntad. Porque es una cosa súper importante. Cuando yo le digo al Señor, no hay nada imposible para ti, yo tengo que estar absolutamente convencida como María de que Él va a proveer lo que yo necesito para hacer su voluntad. Porque yo puedo tomar la palabra en esta tarde y decir, porque nada hay imposible para Dios. Pero yo no sé qué más va a pasar. Pero aquí, mirando lo que estamos leyendo en la palabra respecto a María, ella creyó que Él, Señor, iba a proveer lo que ella necesitaba para hacer su voluntad. Si nosotros nos devolvemos nuevamente a leer, ahí dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, empieza a decirle a María, yo te voy a guardar. Yo te voy, como nos lo ha dicho muchas veces a nosotros, yo te guardo, yo te cuido.
yo hago todo lo que tengo que hacer para que esa respuesta llegue. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, tú tranquila que yo estoy ahí, pero ahí, ¿qué es lo más importante? Yo le estoy diciendo al Señor, esto para María debía ser, porque era un total imposible. Era una cosa, yo creo que era una cosa, de todos los tres ejemplos, yo creo que era el más complicado. Porque era una mujer piadosa, una persona que hasta donde nosotros vemos caminaba y que tuvo que ser una persona muy especial para que el Señor, para que Dios le diera ese honor que le dio. Entonces, yo creo que en ese momento, yo creo que ella quedó y dijo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Que en ese momento el Señor, ¿qué hace? Le ayuda. ¿Sí? El Señor empieza a decirle eso. Yo te cuido, yo te voy a cubrir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque ahí, recuerde que el Espíritu Santo es que era prestado. Entonces, ¿qué pasaba? Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Yo creo que las preguntas fueron muchas de ellas, pero hubo obediencia. Y era una joven normal, pero con un carácter que caminaba en Dios, lo cual le dio una fe fuera de lo común, porque ahí ella necesitaba una fe fuera de lo común y una confianza completa en Dios. ¿Mm? Y una confianza completa en Dios. Entonces, ¿qué nos da el ejemplo? Estas tres ejemplos que les he puesto. Quiero que usted se pregunte, yo puedo ser una Sara, que pregunto y vuelvo y pregunto y digo, no, esto está como difícil. ¿Mm? Porque eso fue lo que hizo Sara. Sara todo el tiempo preguntaba, volvía y preguntaba. Yo creo que eso era una cantaleta de esas, pero si usted lee, ella cada vez, yo creo que pasaba una semana y ya le estaba otra vez diciendo, no, esto no se puede dar. No, ¿yo qué voy a hacer? Y este cuento, yo creo que ella hasta le dijo que eso era un cuento que Abraham se había inventado. Bueno, piensen muchas cosas. Y yo puedo ser una Sara. Yo puedo leer la palabra, yo puedo recibir la palabra, pero a veces decir, no, yo creo que esto está muy enredado, esto no es para mí, entonces me voy para la siguiente página y así sigo y volvemos a dar vueltas al desierto, ¿verdad? Diciéndonos realmente, y Sara, ustedes saben que ellos se demora para llegar y se demoran 25 años, ¿no? Eso es un buen tiempito de todo lo que se demoró, por eso llegaron a los 100 años y casi no lo tienen, porque se demoraron, porque claro, como ella hacía cosas en las fuerzas, entonces había otra demora hasta que volvían y así fue. Bueno, viene el segundo ejemplo que es Jeremías. Jeremías llevaba, yo creo que la mitad de los años, yo creo que unos 20 años ya profetizando, que él empieza a profetizar muy joven. ¿Y qué pasa? El Señor le dice, mira, ve y haz esto. Si tú ves anteriormente, él había profetizado muchas veces y ¿qué había pasado? Se había cumplido. Y en ese momento hubo una duda, como te pasa a ti y a mí. Hubo una duda y dijo, no, yo de esta no salgo. Yo de esta no salgo. Y él mira, por eso les mostraba, hace una oración y después le dice al Señor, nuevamente, pues Señor, pero fíjense que entre todo, muy parecido a lo que hacemos nosotros. Oramos y después Él le dice, pero para ti no hay nada difícil. Y eso lo hacemos nosotros. Oramos, nos damos así, nos da como la pataleta
Y después le decimos, no Señor, yo sé que para ti no hay nada difícil, porque tú has tenido cosas extraordinarias y no ha habido nada difícil. Bueno, y viene María. María, que debemos tomar también el ejemplo y decirle al Señor, bueno papito, como es lo de María, tomémoslo cada uno de nosotros y miremos, María, yo resumiría una mujer de fe. Una mujer de fe que siguió y caminó, una mujer de fe que le dijo, yo quiero hacer algo que es muy importante en la vida de nosotros. ¿Qué quiero hacer? La voluntad perfecta y agradable tuya, Señor. Yo la quiero hacer. Como lo hemos repetido muchas veces, quiero estar en el centro de la voluntad tuya, Señor. Bueno, espero que estos 3 ejemplos, cada uno de nosotros miremos y digamos, sí, yo puedo estar en el 1, puedo estar en el 2 y puedo estar en el 3. Cada uno podemos estar en uno de los ejemplos, pero de poderle decir al Señor en esta tarde y decirle al Señor, papito, gracias Señor por lo que estás haciendo, por lo que has hablado a mi vida en esta tarde. Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos estás llevando para esa victoria, para que nosotros declaremos que somos más que vencedores. Padre, que para ti no hay nada imposible. Y en ese momento, cada uno, ahí donde está, quisiera que inclinara esa cabeza delante del Señor y le dijera, papito, tú sabes cuánto he orado, he batallado por esta situación. Pero Padre, hoy con mis labios yo declaro delante de ti que para ti no hay nada, nada, Señor, nada difícil. Que tú eres ese Dios de imposibles, Padre, que todo lo haces posible. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo y gracias por esa situación especial que he tenido. Gracias, Señor, porque tú me das esa respuesta. Y porque, Señor, declaro total victoria sobre esa situación. Porque, Padre, vuelvo y te digo, no hay nada difícil para mí, Señor, de poder decirte a ti, no hay nada difícil para ti. Padre, no voy a hacer lo más difícil que todo el tiempo esté yo diciendo que es difícil para mí, pero esa no es, Padre, lo que tengo que repetir, sino todo lo contrario. Señor, que no hay nada difícil para ti, sino que, Padre, yo solamente tengo que ponerme en tus manos y hacer la voluntad tuya, que es agradable y perfecta. Creer, Padre, que esa palabra es cumplida, que esa promesa que tú me has dado es cumplida en mi vida. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Señor, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros y por todo lo que continuarás haciendo. Señor, la bendición tuya en la vida de cada uno de nosotros, la sabiduría tuya, Padre, el recordarnos a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer, Padre, lo que tenemos, Padre, que llevar a cabo, bendito Dios. Gracias, Papito, porque hoy cada uno de nosotros te decimos, queremos hacer tu voluntad, Señor, y tu voluntad es que yo crea como creyó María y como María lo hizo porque lo obedeció, Padre, y se mantuvo en fe. Gracias, Señor, la alabanza y la gloria para ti. Te damos gracias en esta tarde, Padre, y yo te coloco a Doña María delante de ti. Te doy gracias, Señor, gracias por su familia, gracias por todo lo que a ella la rodea. Y gracias, Señor, porque tú harás esa voluntad agradable y perfecta en ella. Señor, bendecimos y damos gracias por su vida, Padre. Y gracias por toda su familia, porque tú, Señor, los bendices a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.